informar que el accidente que sufrió un vehículo del Listín Diario, donde iban dos periodistas que participaron en la ceremonia inaugural de los trabajos del Hotel Royalton Bávaro en Punta Cana, no pasó de un gran susto. Ay, qué bueno. El vehículo se salió de la pista justamente en el área de la rotonda, donde se han producido tantos accidentes. Ya venían de regreso a Santo Domingo. En el vehículo andaba, según me informó Ramón Pérez Reyes, Viviano de León. Ay, Viviano. Un veterano periodista del Listín Diario, pero el vehículo se salió ciertamente de la pista, de la carretera, cayó en la zona verde, contigua a la carretera, pero no sufrieron daño ninguno de los ocupantes. Permíteme dar esta Así información. que lo celebramos. En el caso de la Suprema Corte de Justicia parece que hay un cambio también en comunicaciones. Después de 5 años... ¿La Suprema o la Procuraduría? Suprema, la Procuraduría General de la República. Sí. 5 años de Tesis Sánchez al frente, exitosamente al frente de esa... Mire, sigue, digo. Al frente de esa entidad, por información, doña Consuelo, Ay, Tesis ha sido Cristian me le va a dar sustituida. un infarto. Tesis ha sido Cállame. sustituida por Julieta. Julieta. Ay, Julieta. Que salió. Hola, ella Julieta. salió. Pero esa Dejaste la Julieta es vicepresidencia. la vicepresidencia. Dejó la Porque vicepresidencia. Julieta, un abrazo. Éxito, Julieta. Canchanchana de nosotros. Julieta estuvo, creo que con Radamés Muy buena, Jiménez. muy buena. Muy buena. Tesis brillante. pasa a ser asesora del procurador. Sí. O sea, que van a estar juntas y dijo que va a ayudar a colaborar. Julieta en lo relativo a ¿Qué es lo que va a hacer? reestructuraciones Tesis y es muy buena. ¿Qué es lo que va a ¿Qué es lo que hacer Tesis va a hacer? Tesis es muy Asesora buena. del procurador. Éxito, Tesis. Es verdad. ¿Qué es lo que dicen de los asesores? Le puedo enseñar el Twitter de ella. Y no, Ay, ¿Qué es lo que escribió. dicen de Ay, ¿Y por qué mi Tesis ma- no se fue con Domingo Con Brito Son para las medio ambiente? 4:23 minutos, Alain, Fermín con razón metiste la pata ahora. El Sigue. diablo. Ya, iba a Empresario pagar Tesis constructor. el lío de la Procuraduría. No. Yo no estoy diciendo eso. No, yo estoy Pero por preguntando, Dios. Yo doña. no estoy diciendo Por amor a eso, Jesucristo pero- chiquito Por y Dios, grande. por Dios. Yo lo Yo que estoy digo es que metió preguntando. la pata ahora. Porque yo ahorita hablé de renuncia a Cristian Jiménez. Perdón, ya. A partir Ya, de va a pagar ahora que tiene Tesis buenos es. asesores tú. 423, Jan Fermín Alain. Acosta, la Confederación Patronal de la República Dominicana. Fermín es el que ha estado El sindicato más cotizado del país. de tacaño, que no quiere aumentar los cuartos a los Sí, trabajadores. sí. Es él, señores trabajadores. Y quiere Buenas cambiar tardes, la, Fermín. y quiere cambiar la Fermín ha gozado clasificación. muchísimo esta tarde aquí. No, yo lo que quisiera es que usted hiciera un ejercicio de respiración para que se tranquilice. Habla contigo. Para yo no pagar toda esa furia que ustedes tienen ahí. Porque, Fermín, no se puede vivir con un sueldo cebolla. Y ya aumentaron a los policías, aunque va a haber un pleito del diablo sigue cuando siendo vean, cebolla, cuando vean que nada más son 15,000 los policías con sueldos aumentados. Pero los trabajadores necesitan un aumento, los trabajadores necesitan más recursos. Además, en definitiva, si tienen más dinero, el dinero va a volver a los empresarios, y comerciantes, van a hacerse más ricos. ¿Cuál es el problema? Cristian, te voy a dar una respuesta que te va a gustar. A ver. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso está de moda. Así Pero- dijo Danilo. No, Así dijo Danilo. Balaguer, ¿qué falta ¿Con haces? quién? Con Cristian. Con Y- todos y ustedes. con el presidente también. Ay. Danilo me Y dijo. con el Balaguer una vez dijo que él Porque era fue- partícipe porque de la quien- huelga. En Quien esa- planteó esa posición no fue Danilo Cristian. también. Fue Danilo. Bueno, a mí me la planteó Cristian. Sí, pero... Fermín, ¿cuál es la posición de la Mira, Confederación Patronal? nosotros, y tú sabes, Cristian, porque yo he tenido la oportunidad de conversar en muchas ocasiones con ustedes, Sí, sí. y, con todos ustedes, que nosotros hemos identificado, inclusive en estudios que hemos hecho, la necesidad de aumentar la capacidad de pago, de la capacidad de compra del dominicano en general y del trabajador en particular. Nosotros hemos dicho, sí, estamos de acuerdo con un aumento de sueldo que toma en cuenta los factores de inflación, los factores de capacidad de compra, pero el salario no es todo. El salario es una parte de lo que se puede considerar la capacidad de compra del dominicano en general. Y otra cosa es que nosotros en este país tenemos un 14%, un poquito más de un 14% de desempleo. Y entonces nosotros también, al tomar una decisión de revisar los salarios, tenemos que tomar en cuenta el desempleo. Pero nosotros también tenemos un 98% de pequeñas y medianas empresas. Entonces tenemos que tomar en cuenta las pequeñas y las medianas empresas. Pero nosotros, en los jóvenes hasta 30 O años... sea que de cada 100 empresas, 98 son pequeñas o medianas.
Y además, Pequeña o mediana. los jóvenes hasta 30 años, nosotros tenemos de los jóvenes hasta 30 años un 21% de ni trabajan ni estudian. Entonces la decisión no es solamente mirar el tema de los salarios, la decisión debe ser transversal y no podemos tomar una decisión para mejorarle el sueldo a un grupo de gente que está trabajando sin tomar en cuenta al que no está trabajando ni al ni. Entonces nosotros hemos dicho, sí, vamos a hacer una revisión salarial, pero responsable. Porque muy bien que yo quedo con venir aquí y decir, sí, estoy de acuerdo con aumentar los sueldos y le pido disculpas a usted y me voy. Hay que razonarlo, hay que mirarlo. Una empresa pequeña no puede pagar el mismo salario que una empresa grande. Una empresa, el Ministerio de Industria y Comercio, para salirnos de Copardón y de la parte que se pueda ver como interesada, el Ministerio de Industria y Comercio acaba de someter un proyecto de ley variando la reclasificación de las empresas, inclusive disminuyendo la cantidad de empleados que se requería en una ley que se aprobó en el 88, que las empresas se consideraban con hasta 15 trabajadores, se consideraban pequeñas, y ahora el Ministerio la está bajando a 10, y nosotros estamos de acuerdo. Perfecto. Pero, ingeniero, en ese punto, pedir que se aplique la reclasificación previo al aumento de salario implicaría que muchas de esas medianas y pequeñas empresas, lejos de aumentar el salario, cuando se aumente en la proporción que ustedes se entiende deben aumentarlo, que no será más de un 15 o un 20%, lo que van a terminar bajándolo. No es así. Primero, el salario no se puede bajar, porque sería ilegal. Y además nosotros hemos dicho que después que reclasifiquemos, hemos dicho concomitantemente. Esto es para futuro, porque el salario de nadie puede ser reducido. El Código Laboral no lo permite. Nosotros no estamos diciendo rebajen el salario de nadie. Nosotros estamos diciendo esas pequeñas empresas y esas medianas empresas que tanto el país necesita que se protejan y se fomenten, porque hay leyes especiales para protegerlas. ¿Por qué se suspendió, Fermín, la reunión del comité de salario? Porque ustedes, los patronos, pidieron que se conociera primero la reclasificación. Patrón, y ahí mismo, como le dicen a usted. Ahí mismo, Fermín, el pedido de reclasificación, ayer se lo planteamos al ministro de Trabajo, siempre viene en la discusión de los sueldos de lo que se hace en el Comité Nacional de Salario. Una vez viene la discusión, los representantes patronales insisten, hay que reclasificar, tenemos que ayudar a los medianos y pequeños. Como que le entra un cariño con los pequeños y medianos. Sospechoso. Yo que te quiero tanto a ti. Pero no es así, porque en la última revisión salarial que se hizo hace un poco menos de 2 años, se acordó, la resolución contempla que se hiciese esa clasificación antes de la próxima revisión. Pero los trabajadores no estaban ahí, Fermín. Pero ahí está la resolución, ellos la aceptaron y no la impugnaron. Y cuando no se impugna, en el tiempo que tú tienes para impugnar, es que tú estás de acuerdo. No es así. Eso es así. No es así, patrón. No. Claro. No, patrón, no es así. Ellos se ausentaron de todo. Pero aceptaron. Los trabajadores fueron engañados. Pero aceptaron el aumento. Y eso está, inclusive eso es por ley. Entonces las leyes hay que cumplirlas, gusten o no nos gusten. Porque ustedes viven hablando de que cumplamos la ley. Hay una ley que responsable de la reclasificación, ¿quién es? Ministerio de Industria y Comercio. Y entonces, ¿ustedes hicieron alguna diligencia? Bueno, es que el Ministerio de Industria y Comercio inclusive sometió un proyecto de ley y hay una ley que la contempla. Entonces, pero el tiempo de reclasificación ya pasó en función de esa ley. Pero el de la resolución no, tiene vigencia. Bueno. Entonces nosotros lo que le hemos dicho es, líderes sindicales, vamos a cumplir con lo que nosotros mismos acordamos. Bueno. Porque nosotros, si ellos no impugnaron la resolución aquella vez, entonces la cogieron. Que es así. Dijiste que el salario... Pero hay cosas más importantes. Perdón. Dijiste que el salario no es el único factor y tal vez ni siquiera el más importante para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. ¿En qué tipo de elementos, qué aspecto está pensando cuando dice que se puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante otras actividades, otras decisiones? Ayudándole a sustentar una serie de gastos que tiene la gente que no la puede cumplir, como los gastos de transporte, como los gastos para adquirir una vivienda. Usted sabe lo difícil que se le hace a un dominicano comprar una vivienda. Hay que darle subsidios.
Y eso hay que acompañarlo con el progreso de las familias y decirle a la familia, mire, usted tiene que hacer un crecimiento de usted y de su entorno familiar en temas educativos, en temas de salud, etcétera, etcétera, y nosotros le vamos a apoyar. No es solo salario, porque si se sube el salario, pura y simplemente, eso se lo traga la inflación y ustedes lo saben. Pero eso dependería solo del gobierno. Bueno, no del gobierno, porque en la ley 189.11 se incluyeron una serie de subsidios que da el sector privado a través del Estado, como por ejemplo el bono ITEVI. Eso no es lo del gobierno, lo da el sector privado, lo paga el sector de la construcción, focalizado el beneficio al adquiriente de una vivienda de bajo costo. Y así hay miles de cosas que se pueden hacer en las asociaciones público-privadas. ¿Y tienen acceso los trabajadores a ese bono? ¿Tienen acceso? ¿Bajo qué criterio? No, sencillamente que no tenga vivienda. Que no Señora tenga vivienda. Costa, yéndonos por otro punto, y cuando el presidente habló en el 27, el famoso discurso del presidente, bien recibido, mal recibido, bien criticado, mal criticado, como debe ser en una sociedad democrática. Pero hay un aspecto que uno de los empresarios dominicanos le hizo la crítica y que llamó la atención. Le dijo que no le había gustado, es el señor Taveras, don Antonio, de la Asociación de Herrera y la provincia de Santo Domingo. Que no, que el discurso no tenía nada para ustedes, los empresarios. Que hay un sinnúmero de situaciones que ya él había venido aquí a sol de la tarde y él había planteado. Incluso yo le dije, yo le voy a hacer un listado de todo lo que usted está diciendo porque me llamó la atención. Lo mal que está la República Dominicana con respecto a la protección del sector, de inversión para el los clima de inversión, el sector garantía empresarial, las dificultades, la falta de atención del gobierno. Es una cuestión que da la impresión como que nosotros acabamos de salir de la era de Trujillo, que a lo mejor ninguno de los que está aquí, a lo mejor no, ninguno de los que está aquí lo recuerda, pero yo sí. De la era de Trujillo, donde este país era sencillamente un desierto, porque lo que significaba el sector empresarial era muy pocas empresas y todo estaba en manos de Trujillo, que es el famoso CORDE, después se convirtió en CORDE, en donde era un desierto y se comenzaba a diseñar políticas de inversión, que hasta Juan Bosch le dan el golpe de Estado a los empresarios. Y excúseme que me haya extendido tanto, que no debe ser. Hasta Juan Bosch le dan los empresarios, participan en el golpe de Estado de Juan Bosch, diciendo que en esos 7 meses Juan Bosch no había creado las condiciones para el desarrollo del empresariado nacional. Usted como presidente, director de la Confederación Patronal de la República Dominicana, está tan mala la situación empresarial a un nivel que, por ejemplo, don Campo de Moya dice, nos estamos desindustrializando. Don Antonio Tavera dice, esto es un desastre, todo lo que pintó un panorama negro. Es así. Mire, hay muchas cosas que hay que mejorar, pero yo no veo el panorama tan negro. Ahora, yo veo muchas cosas que hay que criticar. En realidad yo quizás no soy la persona adecuada para defender las obras del gobierno, pero yo entiendo que nosotros tenemos un clima de inversión estable. Nosotros tenemos un país con una inflación controlada. Nosotros tenemos ¿Seguridad jurídica? La seguridad jurídica hay que mejorarla, pero por mucho. Pero nosotros tenemos un tema de inflación controlada, un crecimiento que el mundo lo reconoce, que no es un tema que es obra de Danilo, es del país y de muchos gobiernos. Es del país. Así es. Entonces, obviamente, a este gobierno hay que criticarle muchísimas cosas, pero yo no soy de los que creo que este país está al borde de hundirse y de salir corriendo. Yo creo que hay muchas cosas que hay que mejorar. Nosotros tenemos un tema con el gobierno ahora, que es la revisión de la ley 8701. Sí. Tenemos otro tema, que es la revisión del Código Laboral. O sea, nosotros no es que estamos totalmente conformes con el gobierno, pero no creemos que el país está en la bancarrota ni una cosa para salir corriendo. Pero usted podría decir algunos de los aspectos. Sí. El propio Campo de Moya habló en estos días
que reconocía que habían dificultades, por ejemplo, para el tema de las divisas, pero que no creía que era que se iba a dar al traste con los importadores y los exportadores, que son pero dificultades. se han hecho señalamientos puntuales, porque me he ocupado, dicho sea de paso, en esta última semana, de ir recogiendo todas las informaciones del fondo, de CEPAL, de los economistas dominicanos, etcétera. Y se hacen una serie de señalamientos. La necesidad de hacer, si hay la necesidad de hacer el pacto fiscal. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Y el pacto eléctrico. Y el pacto eléctrico. Es el pacto de todo, porque el manejo de los países no es como antes, que el gobierno mandaba y decidía. Ahora es la asociación público-privada lo que trae el desarrollo de los países, porque quienes crean riqueza es el sector empresarial. Sí. El gobierno lo que hace es fomentar, dirigir y regular. Sí. Entonces, si hay asociación público-privada, los países crecen y se desarrollan. Entonces, hay muchas cosas que hay que arreglar, pero no es que el país está al borde del colapso, porque el que yo no comunique con algunas cosas del gobierno no quiere decir que yo no tenga que reconocer las cosas buenas que hacen. La reestructuración del gasto público por parte del gobierno es una condición sine qua non hacia el objetivo del pacto fiscal. Pero por supuesto. Planteado precisamente por el liderazgo empresarial del país. Pero por supuesto, porque además todos tenemos que pagar impuestos. Sí. Pero además usted tiene que dejar de agarrar al sector empresarial por el cuello y decirle, vengan, págueme usted un avance sobre los impuestos que usted no se ha ganado, el famoso anticipo. Horrible. Grave. A nosotros los chiquitos Entonces, no una tienen economía no se desarrolla así, pero ni si los chiquitos ni los grandes. Usted tiene que salir a buscar dinero prestado para pagar un anticipo de un dinero que a lo mejor usted ni se siquiera gana. a lo mejor le pagan a usted como nos pasa a nosotros los productores. Pero exactamente. Que a veces pagamos el anticipo y no nos pagan la factura. Exactamente. Es cierto. Exactamente. Entonces, como el ITEVI, que usted El lo paga y ITEVI. luego no pierde el dinero y pierde el ITEVI y pierde todo. Así mismo. Y nadie se lo Sí, reconoce. es verdad. Entonces, eso hay que resolverlo. Sí. Fermín, usted ha demostrado en el tiempo que le conozco al frente de los constructores, como ingeniero, como profesional, ser un hombre de avanzada en su planteamiento. Pero el empresariado dominicano tiene que revisar o la reinversión o su capacidad de diversificar la inversión. Yo no sé lo que hay que revisar, pero el empresariado dominicano no puede seguir con los niveles de privilegio irritante que tiene con Y las de exenciones fiscales. Es rentista. Cuando yo oí aquí a don Antonio decir ese panorama que pinta doña Consuelo, yo pensé que había un crecimiento negativo en el país de menos 6, no de 6 positivos, sino de menos 6. Entonces uno dice, pero un sector empresarial que tiene exenciones fiscales por una tercera parte del presupuesto de la nación, 232 mil millones de pesos. En exenciones fiscales. Eso es insostenible en ningún país. O sea, un hombre como usted, que no tiene compromiso con nadie, ¿cuál es su visión al respecto? Y se quejan, que son los grandes. Sí, exacto. Lo primero que yo quiero decirle, de un hombre de avanzada. Lo que yo quiero decirle al que se pasó un poco en ese reconocimiento inmerecido que me hizo. Usted se pasó un poco, como que hay mucho cariño. Como que hay mucho cariño ahí. No, él acostumbra a eso. Pero déjeme decirle, nosotros estamos de acuerdo en que se revisen los subsidios. Nosotros creemos que hay que ver por qué se da el subsidio y para qué se utiliza. Sí. Y entonces, si el subsidio se está transfiriendo a la gente necesitada, nosotros entendemos que hay que seguirlo dando. Pero si el subsidio se está quedando en el medio, estamos de acuerdo en que lo quiten. De que hay empresas que tienen 30 años. Yo menciono mucho a una persona que ahora está muy cuestionada. Que ya están en capacidad de volar con sus propias alas. Porque el subsidio es temporal, no es eterno. Yo menciono a una persona que ahora es medio pecaminoso mencionarla, que es el presidente Lula. Sí. El presidente Lula decía que los ricos se benefician de que los pobres progresen. Nosotros queremos que los pobres progresen. Ahora, ese es el chiste del capitalismo. Ahora yo quiero que ustedes que se conviertan en consumidores. Sí, pero no es que los empresarios no lo entienden. Hay empresarios que no lo entienden, pero la mayoría de los empresarios lo entienden. Lo que pasa es que un país no se puede desarrollar una variable en particular, hay que desarrollar todas las variables de manera conjunta. Yo quiero que ustedes sepan que el tema de la selección de personal en este país es un tremendo dolor de cabeza. Nosotros pensamos
que con el aporte que se está haciendo en educación, que fue un logro de todos nosotros, de los que estamos aquí y de los que no estamos aquí, este país en 10 años va a ser otra cosa, porque vamos a tener soportes técnicos. Además, hay que dejar de tener tantas carreras profesionales. Pero ustedes son los responsables, escúcheme, ingeniero Fermín, pero ustedes son gran parte los responsables de ese atraso. Ustedes han importado mano de obra para sacar a la dominicana. Bueno, yo le voy a hacer usted lo sabe que usted y yo lo hemos discutido eso. Yo le voy a decir a usted... Ustedes han sacado al dominicano de su trabajo, que con ese trabajo pudo haber puesto a su muchacho a estudiar en una computadora, en una clase de inglés, para darle el trabajo a una mano de obra ilegal, no por haitiana, por ilegal, para ustedes ganar más dinero. Yo sabía... Mire, lea al doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez hoy en el listín. A propósito de que lo leeré, pero a mí me gustaría Consuelo, pagarle. La historia del sordito. Muy bien, a mí me gustaría, pero yo con doña Consuelo no me puedo hacer eso solito. A mí me gustaría no, es verdad, que me busquen un empresario que busque a trabajadores haitianos para no poner dominicano y pagarle menos. Porque yo quiero saberlo. Yo quiero saber por qué motivo en una empresa mía yo voy a preferir que hayan extranjeros y no dominicanos. Que alguien me lo justifique. No es económica, porque los salarios se pagan en función de la labor que se realiza en todas las obras. Duermen en las obras, no se le da la seguridad social. No es verdad, lo pueden doña deportar, Consuelo. pero no me diga. Pero déjeme darle una premisa, doña Consuelo. Sí, señora, adelante. Ya se pueden inscribir los extranjeros en la seguridad social. Sí, ya ahora. Pero fue ahora que lo resolvió el Estado. Es cierto. Entonces no es verdad que ese sector, yo no le quiero decir que no hayan patronos que lo hagan, pero no se puede decir que el sector empleador fomenta eso. Pero claro que usted sabe que sí. Sí, maestro, lo fomenta. No es así. Claro, que le voy a explicar. Usted que es del sector, mire, en el sector construcción, por ejemplo, maestro, en el sector construcción, no es lo mismo un albañil haitiano que un albañil dominicano. A un albañil dominicano usted tiene que pagarle 2,000 pesos mínimo por día, un terminador que sí. Lo que sea, espérate, no, el haitiano te lo hace con 1,200 y hasta 1,000. Sí, pues yo construyo, Ángel. No digas. Claro. Yo somos constructores. Pero no es solamente eso. Pedro, y cuando van allá, usted le dice que venga el haitiano y que no venga. Ahí quiero caer. Pedro, Pedro, no es verdad. Pedro, no es verdad. No, por ahí, porque usted está de invitado. Son más pero baratos, lo que le maestro, quiero decir, y excúseme, Doña a mí me mandaron un WhatsApp de que estos son los pobres que Danilo, me lo mandaste tú, que te lo mandaron a ti, me lo mandaste a mí. Una yola con todos los dominicanos montados. Una yola en zozobra. En zozobra, diciendo, así es que estos son los pobres que Danilo sacó de la miseria. Estos son los pobres que Danilo sacó de la miseria, la yola. Sabrá Dios no se sabe nada de ellos. No se sabe nada de ellos. No es solo el gobierno, es el sector privado. El gran responsable también digo, de que se vayan los dominicanos en yola. Porque le han quitado el trabajo a los dominicanos para emplear a la inmigración pobre de los haitianos que no tienen, que no se pueden morir de hambre. Él es invitado, Consuelo. Sí, es verdad. Perdón. Pero él sabe que él y yo hemos hablado de eso. Pero yo estoy acostumbrado, pero déjeme decirle, doña Consuelo. Adelante. Usted sabe que cuando yo tengo que reconocer un error nuestro, yo lo reconozco. En eso usted no tiene razón. Está bien. Hay empleadores, hay profesionales, hay empresarios que trabajan y pagan menos, pero esa no es la mayoría, esa es la excepción. Lo que queremos nosotros, cualquier constructor, es que nos hagan el trabajo bien hecho. Claro. Y déjeme decirle, porque cuando nosotros entregamos, cuando tú entregas un apartamento que tiene una filtración, al que acusan de ladrón es a ti, claro, al que acusan de que hizo tan porquería es a ti. Entonces tú lo que te ocupas es de quien tú contratas te haga el trabajo bien hecho. Claro, garantía. El trabajo de la nacionalidad y de que sea documentado, es una responsabilidad del Estado. Sí, es cierto. Totalmente de acuerdo con Entonces, claro, aunque yo privilegie al dominicano, porque yo he hecho, señores, y quizá peco aquí de demasiado, yo he parado obras para que nada más vengan dominicanos. Sí, ¿Y sabe qué hago? No aparecen a veces. Me quedo sin trabajar. Claro, porque ya no.
¿Para dónde diablos van a venir un día? Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Entonces porque lo hicieron y lo comenzaron los ingenios azucareros. No lo comenzaron ustedes. Lo comenzó el Estado. El Estado dominicano para los ingenios azucareros. Pero el papel nuestro. Claro. El papel nuestro pero eso es un problema crear del capitalismo. No es solamente de los empresarios. Es un problema del capitalismo. Así los dominicanos. Mira Trump echando el pleito allá y no lo entienden. Aquí dijo Trump. Aquí dijo en el discurso, lo que yo quiero es, yo no soy el presidente del mundo, yo soy el presidente de Estados Unidos. Ojalá yo que Danilo lo diga así y que proteja al trabajador dominicano, pero, señor, al dominicano para que pueda trabajar, pero los empleadores tienen también que tener esa política en la mente. El dominicano no quiere trabajar. ¿Y sobre qué mano se construyó esta patria? Fue sobre la mano de todos nosotros, de los dominicanos. Pero lo bueno es, doña Consuelo, que yo la oí a usted decir ahorita que el dominicano lo que quiere es el motoconcho. Pedro sabe que el trabajador de la construcción, porque usted hace construcción, sí, gana dinero suficiente. Sí, gana, claro. El que menos gana en una obra se gana 800 pesos diarios. El ayudante. Sí. El ayudante que no tiene ninguna experiencia ni ninguna especialidad. Sí, el que carga el cemento. Por 22.5, ¿cuánto le da eso a usted? Tiene un salario sobre la canasta familiar. No hay problema del salario. O sea, gana más que un policía. Pero, sí, por supuesto. Pero 3 veces. Pero por supuesto. Los policías cogieron la profesión equivocada. Se te cae un haitiano. ¿Tú sabes quién tiene que responder por ese haitiano? El Estado, que hay que más llevarlo al hospital. No es así, doña La mujer Consuelo. de ese haitiano que está aquí pare y es para la angelita y para la no lo llevan, lo van a llevar a una clínica. No lo pueden llevar porque no tienen documentación. Pero ese es un problema del Estado que deja que la gente venga. Sí, no de nosotros que lo vamos a buscar. El problema de nosotros es trabajar, crear riqueza y que el Estado la distribuya. Bueno. Fermín, muchísimas gracias. Usted tiene mucha razón. Fermín Acosta, la que está más soy yo. De la Confederación Patronal de la República Él y yo siempre hemos hablado bien. Gracias, Fermín, cariño. Gracias. Igual, yo estaba en el medio. Sí, no, yo te pedí que me protejas. Te felicitamos en esa yo soy una devota de ese tema porque me da pena mi país. Muchas gracias. Me da pena mi país. Gracias, Fermín Acosta. Cambio fuera, Mauricio. Feliz, muchas gracias.